Bienvenidos a un programa más de Iglesia en Camino. Hoy estamos de nuevo en la residencia Santa Marta de Alcázar de San Juan para tratar un tema un poco especial, un poco diferente. Vamos a hablar acerca del Sínodo de los Jóvenes. Algunos de ustedes se preguntarán qué es eso, del Sínodo de los Jóvenes. Pues precisamente vamos a intentar en el programa de hoy acercarnos a esa realidad. ¿Qué es el Sínodo de los Jóvenes? Lo convoca el Papa Francisco. Vamos a intentar comprender por qué se convoca, con qué intención, con qué sentido y sobre todo las conclusiones y los efectos que produce ese sínodo. El Papa Francisco utiliza esas conclusiones para proclamar una exhortación apostólica con la que iluminar un poco a ese pueblo de Dios, a esa Iglesia universal, con esas indicaciones. Vamos a hacerlo todo desde la visión de un joven. No vamos a pretender entrar en temas exhaustivos o entrar en detalles o en el documento concreto, porque no daría para este programa, es un documento muy exhaustivo. Pero sí vamos a tratar de ver la visión de un joven comprometido, un joven cristiano, que está trabajando en la pastoral de juventud de su realidad, de su parroquia, de su tiempo, y vamos a tratar de ver qué piensa de esta convocatoria del sínodo, cómo ha visto el desarrollo del sínodo, esas conclusiones y cómo ve esto para la aplicación en esa pastoral de juventud. Pues empezamos. Pues como hemos dicho en la presentación de este programa, hoy vamos a hablar de un tema quizá algo complejo, pero realmente fácil en su esencia de comprender. Aunque no vamos a entrar en los detalles, las conclusiones, que pueden ser muy amplias y darían para muchos programas, vamos a tratar de acercarnos a lo que representa un sínodo, en este caso el sínodo de los jóvenes. Y para eso, como decíamos, tenemos hoy aquí a un invitado, Jesús Burillo, que es un joven de Tomelloso. Jesús, muy buenas. Buenas. Muchas gracias por acompañarnos, lo primero, por tu disponibilidad. A vosotros. Pues Jesús es un joven de Tomelloso, como digo, un joven cristiano, comprometido con su realidad, con su tiempo, con su parroquia, que trata de tener esa vida de fe activa dentro de las actividades que le permiten. Además, creo que estás haciendo un máster en pastoral de juventud, ¿verdad? Sí, así es. ¿Dónde estás haciéndolo? Estoy en Madrid a través de la Universidad Pontificia de Salamanca y nada, estamos trabajando, aprendiendo y cultivando un poquito más la fe y las inquietudes que surgen en el día a día. Bueno, parecía interesante tratar este tema con un joven, en este caso contigo, un joven comprometido, más allá de hablar de conclusiones y de capítulos y de conclusiones concretas que quizá nos escapan un poco a las intenciones de este programa, para acercar a los espectadores la realidad del sínodo de los jóvenes, que en el tiempo que lleva trabajando ya toda esa comisión, los padres sinodales, los jóvenes que han participado, toda esa gente, queremos acercarlo a los espectadores que quizá han oído en algún momento hablar algo de ese sínodo de los jóvenes, pero que no saben exactamente de qué se trata. Si te parece, cuéntanos primero qué es un sínodo, esa palabra sínodo. Pues el sínodo es como una reunión que tienen los obispos y que viene desde el Concilio Vaticano II, en el que vieron la necesidad de crear pequeños grupos de trabajo y tratar temas en los que la Iglesia pudiera tener más preferencias o que fuesen de importancia o de menos importancia, pues para trabajar, dar información y aportes al Papa, pues para que con toda esa información que recogiese poder continuar en la labor de su día a día, de la Iglesia, aportar luces, caminos, herramientas, pues para trabajar sobre estas cosas. Digamos que es como ese comodín que tiene el Papa de la pregunta, ¿no?, para buscar en un grupo amplio y significativo de obispos y de laicos. Exacto. Para hablar sobre un tema y informarse, debatirlo, reflexionar y sacar unas conclusiones. Exacto, así es. En este caso, el sínodo de los jóvenes lo convoca el Papa Francisco. Sí. ¿Por qué motivo se convoca este sínodo? ¿Por qué surge esta necesidad de hablar del joven? Pues surge a través de la última, de la exhortación Amoris Laetitia sobre la familia, en el que se habló pues de la necesidad de tratar el papel de los jóvenes, de la fe y del discernimiento vocacional que tienen en su día a día. Y pues a raíz de esto surge pues lo que es el sínodo de jóvenes, que ha tenido pues todo un largo proceso, si no recuerdo mal son 2 años lo que han tenido tanto de trabajo con los jóvenes, de recabar información y demás, pues para
pues para tratar este tema que creo que es muy importante, porque los jóvenes estamos metidos dentro de la Iglesia, pero muchas veces como que se nos deja de lado o no se sabe muy bien qué hacer con nosotros, llegadas a algunas edades y demás. Y creo que el Papa ha querido dar respuesta a esta situación en la que estamos viviendo y que somos, como bien dice, el futuro de la Iglesia. Ha dicho algo importante. El Papa, cuando arrancó este sínodo, dio como 3 palabras, ¿no?, a los padres sinodales, a los participantes. Decía que les dijo los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Sí. Con esas 3 palabras empezaron a surgir temas, a preparar ese documento de trabajo que valió para el posterior sínodo, pero fue lo que originó todo lo que vino después, ¿no? Sí, eso es. Todas estas palabras pues originó, como bien has dicho, todo un trabajo. Se convocó a jóvenes de todos los continentes para contemplar todas las diferentes culturas en las que los jóvenes cristianos vivían para ver y que se quedara reflejadas sus realidades. E incluso también se invitó a jóvenes de otras confesiones religiosas o incluso ateos, para que en todas esas conclusiones que iban a servir a los padres sinodales para elaborar el documento que les serviría posteriormente al Papa, quedaran reflejadas todas las visiones, todas las realidades que un joven en su día a día vive, y que a la hora de la Iglesia tomar determinados caminos y ofrecer determinadas herramientas, pudiera contemplar las visiones de todos los jóvenes y qué es lo que les inquieta, qué es lo que les anima a continuar, que todas esas cosas que quedarán reflejadas en este documento. Ha habido una encuesta, ¿verdad, Jesús? Una encuesta inicial, sí, que desde el Vaticano se envió a todos los rincones del mundo. Eso para que los propios jóvenes la respondieran, la contestaran, se centralizaron resultados y se volvieron a enviar todos a Vaticano para ver un poco las conclusiones concretas de tantos jóvenes que sería imposible de otro modo el tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, la verdad es que el recabar información ha sido, creo que, muy exhaustivo, porque además de, como comentábamos, de que ha habido jóvenes in situ pues aportando toda esta información, previamente ha habido encuestas que se han repartido por todo el mundo, que se han recopilado a través de las conferencias episcopales y que se han elaborado documentos a través de estos resultados de las encuestas, pues para que sirvieran también otro punto de información para los padres sinodales, además del que pudieran hacer estos grupos de jóvenes más concentrados. Así, a priori, parece un trabajo enorme, me refiero, porque no solo los jóvenes de un país, ni siquiera de un continente, sino que hay jóvenes tan dispares desde los bosques de la Amazonía hasta América Latina, Europa, América. Total, creo que ha sido un trabajo muy arduo, muy exhaustivo, pero creo que al fin y al cabo, cuando lees un poco las conclusiones de esos documentos de trabajo de todos los jóvenes, al fin y al cabo hay cosas en común, independientemente de la cultura y la realidad que tú vivas en tu día a día. Y es que hay jóvenes con inquietudes de seguir a Cristo y de vivir en su día a día lo que Cristo en el Evangelio nos dice. Pero también con la inquietud de vivirlo en una iglesia que se acerque a ellos, que les abra las puertas y que les ofrezca todas esas cosas que ellos están buscando en su día a día y que sobre todo en los jóvenes hoy en día vivimos un cambio constante, tanto con las nuevas tecnologías, con muchos temas que van surgiendo, que nos surgen dudas, inquietudes, y creo que en todo eso sí que hemos estado de acuerdo cuando hemos hablado, pese a esas diferencias de las que puede dar la cultura. El hecho de que se convoque este sínodo de los jóvenes ya es un dato importante, ¿no? Demuestra que hay un interés, en especial del Papa Francisco, por el mundo del joven, por esa, digamos, cierto alejamiento, que es una realidad que en el mundo religioso se tiene con los jóvenes, y que ese alejamiento, esa escasez vocacional también en muchos casos, pues ha hecho que la Iglesia se preocupe y, digamos, que tome como un tema principal, una prioridad, el adentrarse, el conocer y el acercarse a ese mundo del joven. Sí, la verdad es que es el primer sínodo que se lleva a cabo para tratar única y exclusivamente a los jóvenes, y la verdad que muestra, pues,
no sé cómo decirlo, pues cierta cercanía, cierta predisposición pues de escuchar a los jóvenes y de poder darles respuestas. Entre los documentos que un poco, los previos que un poco se iban comentando, o los resultados de la encuesta que también un poco se han tratado alguna vez, los jóvenes parece que muchas veces dicen que no se sentían escuchados por la Iglesia. Sí, eso es lo que comentaban. Yo creo que es principalmente por lo que también comentaba, vivimos en una sociedad muy convulsa. Entonces, los jóvenes cristianos intentamos adaptarnos tanto a la sociedad, pero preservar nuestros principios y nuestros valores cristianos. Y ante estas cosas, pues nos veíamos en cosas que a nuestro parecer pues, pueden ser antiguas, lo que nos han vendido, pero en realidad la Iglesia está en muchas cosas modernizada, le falta mucho por modernizarse en ese aspecto, pero creo que muchas de las dudas que tenemos, la Iglesia ya tiene una respuesta clara, sobre todo si miras el mensaje de Jesús. Pero ya digo, creo que es sobre todo en la forma de comunicar donde no nos sentimos, donde podemos tener ese sentimiento de no sentirnos escuchados. Es como que la Iglesia tiene esas respuestas a lo que la mentalidad joven busca, necesita, pero quizás no sabe transmitir, ¿no? Esas respuestas, esas certezas, esas realidades, Sí. con ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación, que tiene muchas respuestas que el corazón del joven busca, pero quizás la Iglesia a veces no sabe acercarse o transmitirle adecuadamente al joven ese mensaje. Nos comentaba un profesor en el máster, no recuerdo el nombre, pero decía, tenemos el mensaje más bonito y el peor marketing para venderlo. Tenemos el mensaje de Cristo que nos anima a amarnos los unos a los otros, a encarar el día a día con valentía, con fuerza, pese a los problemas que puedan surgir, pero no tenemos una buena forma de venderlo. Porque como comentábamos antes sobre el discernimiento vocacional, ahora mismo estamos viviendo pues, posiblemente una crisis vocacional, sobre todo en los jóvenes, pero creo que los jóvenes, la vocación que se nos ha vendido es únicamente el sacerdocio, la vida religiosa. Creo que si en esa comunicación del mensaje de Jesús y de la Iglesia que tiene para los demás, si se nos vendiera que, a ver, digo vendiera que parece que estamos aquí comercializando un mensaje, pero no, si se nos explicara bien que la vocación es la vida familiar, tu vida en el día a día en el trabajo, cómo lo vives, los valores que aportas en ese trabajo, además de la vida consagrada y la vida religiosa que también, creo que nos ayudaría primero a adentrarnos en el mensaje que nos manda la Iglesia y a través de ese mensaje nos ayudaría pues, a escuchar realmente la vocación que tenemos en nuestra vida. Y posiblemente muchos jóvenes podríamos estar más abiertos y escuchar más claro la vocación que tenemos para nuestra vida. Si te parece, Jesús, vamos a hablar un poco de algunas de las conclusiones, las más significativas, a modo de pinceladas, porque ya digo, entrar en el documento, pues creo que son 167 conclusiones generales, de las que luego se van detallando, y es un material que dará para años y años, ¿no? Es un material de inicio para el que establecer las líneas pastorales en los sucesivos planes y las sucesivas evoluciones. Pero, si te parece, hablamos de algunos de los puntos más importantes que se han tratado y que se han desarrollado en este sínodo. La línea general, sobre todo al inicio de este sínodo, es que ese se caminaba con ellos, de los discípulos de Emaús, que han marcado un poco también este sínodo. Sí, toma un poco la estructura de los discípulos de Emaús, de caminaban con ellos, come con ellos, creo recordar, y luego lo reconocen. Y creo que lo han cogido muy bien, porque sigue las líneas del propio documento. Cómo están los jóvenes hoy en día, cómo estamos, qué inquietudes tenemos, qué temas nos preocupan, cómo los afronta la Iglesia o cómo los puede afrontar la Iglesia, y luego pues da unas herramientas para poder trabajarlo. Pero obviamente es muy extenso, tiene muchas propuestas y llevará un tiempo pues ponerlo en práctica y ponerlo
Poner a la disposición de todos. Para hacernos idea, vamos si quieres enumerando los puntos básicos. Sí. Se ha hablado también mucho de la escuela y la parroquia como modo de generar, de crear esa fe, esos Sí. inicios de esa fe, de qué manera cuidarla. Eso es. Se habla de los inmigrantes, el paradigma de nuestro tiempo, tema Sí. importante. Importantísimo. El compromiso firme contra todo tipo de abuso, tema también muy importante en la actualidad en la Sí. Iglesia. Se insiste en la luz, en la verdad y el pedir perdón por esos abusos que se han cometido. Sí, sí. La familia como iglesia doméstica, punto importante también. Se habla de la promoción de la justicia contra la cultura del descarte, que tanto estamos habituados en nuestros medios muchas veces. Se habla del arte, la música y el deporte como recursos pastorales. De eso tenemos concreto en nuestra diócesis, sí que se han implantado ya algunos tipos de metodologías nuevas de evangelización, ¿verdad? Sí. Concretamente, háblanos de alguna que esté funcionando ya. Pues la que más me toca de cerca es Life Team, es una metodología que viene de América y dinamiza mucho la catequesis. Estamos, en nuestro caso, en el primer año, estamos acabando el primer curso y bueno, pues como en todos nos queda mucho por mejorar y mucho que trabajar. Pero la verdad que aporta un cambio muy bueno que les está gustando a los jóvenes y es esa dinamización, como comentaba. Incluye en la parte de la catequesis pues, juegos, deportes, el arte, incluye varias cosas para introducir el tema. Ese tema que luego los catequistas pues, podremos dar nuestra experiencia personal sobre ese tema y contarles cómo vivimos esos temas diariamente, para luego posteriormente trabajarlo en pequeños grupos y finalmente hacer una oración. Creo que tiene una parte muy buena por la dinamización de las actividades y de cómo se encaran los temas, pero también de la parte personal y de la que el catequista da su experiencia. Porque la experiencia que tenemos es que a lo mejor están más alborotados al principio, que se les está poniendo tal, pero en el momento en el que el catequista está poniendo su parte personal, se hace un silencio rotundo y al final de la sesión es lo que más les llega, porque creo que es eso porque se ven identificados con el catequista, que antes el llegar y exponer el tema les costaba más. Una manera de actualizar un poco el lenguaje y los métodos a los jóvenes. Sí. Pues habrá que seguir avanzando en esos recursos pastorales. El sínodo también refiere, ¿no?, los temas que se han desarrollado de misión y vocación. Se abrieron los ojos, es otro de los epígrafes. El acompañamiento es un tema muy importante. De hecho, también en nuestra diócesis de Ciudad Real es un tema que se trata de insistir bastante. De hecho, acaba de acabar un curso de acompañamiento con jóvenes en varias ediciones, que es de la Delegación de Jóvenes se viene haciendo, y en la que bueno, pues tiene bastante participación para insistir en ese acompañamiento al joven, ¿no? Sí, sí, la verdad que se está haciendo bastante hincapié desde la diócesis y también creo que es una parte muy importante porque el joven cuando está creciendo en su fe, pues le surgen dudas, inquietudes, sentimientos, pues que a lo mejor por sí solo no sabe cómo afrontar o en su día a día con la relación con sus amigos, con tal. Y creo que es bueno este acompañamiento si el joven por supuesto lo quiere, porque le puede dar luz en estas cosas y cómo dar un paso más en su vida cristiana y vocacional. Seguimos con los temas un poco del sínodo. Habla de que no a los moralismos y las falsas indulgencias, sí a la corrección fraterna, el arte del discernimiento, la sinodalidad, el estilo misionero. La sinodalidad, palabra curiosa, es ese caminar todos juntos, ¿verdad? Eso que es. vamos hacia adelante. Se habla del desafío digital, hemos hablado antes de los medios, las redes sociales, Sí. el valor que tiene Internet en nuestros medios. Se ha hablado también específicamente acerca de reconocer y valorar a la mujer en la sociedad y en la Iglesia, Sí. tema importante también, candente en la Iglesia de hoy. Se ha hablado del cuerpo, la sexualidad y la afectividad, tema también significativo. El acompañamiento vocacional también, aparte del acompañamiento del joven, y, como no, llamados a la santidad. Hemos enumerado un poco una serie de temas, de epígrafes, y cada uno de ellos pues entra en profundidad, se reflexiona. Y bueno, animamos a los espectadores, sobre todo a todos aquellos que tienen trabajo con jóvenes, a que revisen un poco esos temas del sínodo,
que creo que se ha publicado ya la exhortación apostólica del Papa Francisco, en la que recoge todos estos temas, todas estas reflexiones, y el Papa, digamos, que las recoge, las hace como las hace suyas y nos manda y expulsa su mensaje. esa exhortación apostólica. Sí, sí. Sí, se firmó el día 25 de marzo, el día de la Anunciación, y se publicó pues hace un par de semanas, cosas así. Y es eso principalmente, recoge todas las conclusiones que han sacado los padres sinodales, las interioriza y luego nos las manda pues en forma de herramientas de trabajo, de formas de acompañar a los jóvenes, de resolver dudas, no sé, de todo un poco, y que sirva pues eso de base para el trabajo en el día a día de los catequistas. El Papa la denomina Christus vivit, ¿no? Como sí. Cristo vive, Cristo vivo. Exacto. ¿no? Sí. Pues nada, animamos a todos a leer las conclusiones, es importante. ¿Qué crees que esas conclusiones de esa exhortación apostólica, qué traducción inmediata va a tener esto en la pastoral juvenil, en otras pastorales? Pues creo que va a marcar mucho las líneas de trabajo que van a tener en los próximos años, las líneas de trabajo y las herramientas que se van a utilizar para acercar la Iglesia al joven, para hacerla más cercana y para que el joven se sienta identificado con la Iglesia. Y sobre todo también, pues lo que he venido diciendo, pues sobre todo dar claridad y dar respuesta a los jóvenes con inquietudes. Con inquietudes en su vida vocacional, en su vida de iglesia, en su vida familiar, en su vida con los amigos, en todos los aspectos de la vida. Es evidente que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? O debería marcarlo, sí, en la realidad de las parroquias, porque muchas veces los jóvenes, es cierto que, hablando con ellos, ¿no? Un poco viendo la realidad, a veces no encontraban su sitio concreto en la iglesia. Sí. Muchas veces les decimos que sí, los jóvenes tienen que participar, pero a la hora de la verdad, a la hora de la realidad, no se les acababa de dar esa responsabilidad y ese sitio. Es como que hacen mucho ruido y no saben qué hacer con nosotros cuando... Y sí que creo que puede ser complicado pues seguir con todas las ideas, con todas las propuestas que hacen los jóvenes, pero en esa complicación también está la confianza, que creo que es lo que también echamos muchas veces en falta en general los jóvenes, de cuando propones una idea que tengan confianza en ti, que te den esa responsabilidad de decir, vale, tú la propones, tú la trabajas y tú cuentas con nuestro apoyo, pero eres tú el que la desarrolla. Y creo que eso es muy importante trabajarlo, porque hay jóvenes muy capaces en el mundo y sobre todo en la diócesis, capaces pues, de llevar la Iglesia a otros jóvenes, que al fin y al cabo es como decía en el Laístín, en el propio testimonio, si a un joven se lo da a otro joven es mucho más enriquecedor que si se lo da a otra persona. Pues para te parece, concluyendo Jesús, como joven cristiano, joven comprometido, activo en tu parroquia, en tu realidad, en tu mundo, tenemos que le dirijas un mensaje a esos jóvenes o no tan jóvenes que están escuchando este programa este día, para un poco animarles o hacer esa llamada pues a esa vida de fe, a esa vida de compromiso, y que, bueno, pues si crees que es una cosa que vale la pena, que te encuentras a gusto y que crees que pudieras compartir con otras personas. Pues se me vienen las palabras, conforme me lo preguntabas, del Papa Juan Pablo II, de no tengáis miedo. Creo que lo resume muy bien, porque muchas veces con la propia sociedad como que nos coarta y como que nos prohíbe, entre comillas, el decir somos cristianos y tenemos una vida cristiana. Entonces, pues que no tengan miedo, que se puede tener una vida joven, una vida normal, como se podría decir, de cualquier joven y ser cristiano. Incluso creo que tendríamos que resaltar sobre todo por la alegría y por las ganas de trabajar. Creo que eso nos caracteriza a todos los jóvenes cristianos que por lo menos yo he conocido y de los que estoy rodeado. Y yo por mi experiencia personal llevo pues unos años trabajando con jóvenes, involucrado un poco en la diócesis también con el trabajo con ellos, y creo que es muy enriquecedor y me llevan a decir por lo que te comentaba, creo que hay jóvenes muy preparados con muchas inquietudes y que valen mucho, y que nuestro trabajo y nuestro testimonio puede hacerles pues
que todas esas ganas y todas esas fuerzas y las ganas de trabajar, pues que tengan vean un hueco dentro de la Iglesia y que puedan revertir a otros jóvenes y que podamos crear jóvenes enamorados de la Iglesia y que puedan trabajar para ella y por otros jóvenes. Pues ahí queda ese llamamiento a esos jóvenes que están escuchando quizá este programa o viéndolo a través de las redes sociales un tiempo después, y que ese llamamiento pues ahí queda hecho. Pues Jesús, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias por tu disponibilidad y nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Comienza la agencia tributaria a enviarnos los borradores de nuestra declaración de la renta. ¿Por qué les animamos a marcar la X de la Iglesia? Porque la Iglesia hace una inmensa labor, atiende a todas las personas sin preguntar credo, sin preguntar ningún tipo de condición, porque lo importante para la Iglesia es la persona. Nosotros animamos a marcar la X porque la presencia de la Iglesia en medio de la sociedad es un bien social. Nos parece que la Iglesia contribuye con mucho al bienestar de todos los ciudadanos. Juntos por un mundo mejor, por tantos. Pues hasta aquí la entrevista de hoy del Sínodo de los Jóvenes. Hemos podido conocer, hemos podido acercarnos a la realidad de ese Sínodo de los Jóvenes que convocó el Papa Francisco, las conclusiones recogidas en esa exhortación apostólica Christus Vivit y bueno, pues las implicaciones futuras que seguramente tendrán. Muy importante todo desde la óptica de un joven cristiano comprometido que vive su realidad, vive su tiempo, vive integrado en su realidad, en su parroquia, y así nos lo ha transmitido. Pues ahora les dejamos con los siguientes espacios, que son las reflexiones de los jóvenes, hoy especialmente con más interés, pues ser un tema que hemos tratado en todo el programa, y finalizamos con el Papa Francisco. Hasta el próximo programa. ¿Era necesario un sínodo sobre los jóvenes? Creo que sí, era fundamental y el Papa ha estado muy acertado en ello, porque los jóvenes cada vez se van desvinculando más de la Iglesia y creo que son los que tenemos que no rescatar, sino que animar e incentivar, de muchas maneras y de muchas perspectivas, pero creo que ellos son el futuro y creo que hay que seguir incentivándolos. ¿Crees que el Papa se acerca a los jóvenes con iniciativas como estas? Creo que sí. De hecho, el Sínodo de los Jóvenes trata temas, por ejemplo, como el aborto, trata temas también como los abusos, trata temas también como la idea que tiene, el desafío que tiene la Iglesia, sobre todo en las redes sociales, trata temas sobre todo los refugiados, cómo hay que acogerlos, trata temas de las misiones. Entonces son temas también muy juvenil que están a la orden del día, que realmente muchas veces nos cuesta mojarnos, pero el Sínodo de los Jóvenes hace que recapacitemos y sobre todo que cambiemos de perspectiva a la Iglesia para sobre todo adaptarnos a los tiempos de ahora. ¿Qué le dirías a un amigo que está pensando en dejar su fe? De hecho, tengo amigos que han ido dejando su fe, se confirmaron conmigo y han ido perdiendo poco a poco esas ganas, pero creo que la fe no se llega a perder nunca. Lo que pasa es que la dejamos de lado. La fe siempre queda algo, pero muchas veces las compañías también, o muchas actividades que nos ponemos, anteponemos actividades antes que la fe. Sobre todo me ayudaría del Sínodo de los Jóvenes, me ayudaría, ya que invitaría a todo el mundo a leerlo, y realmente una vez leerlo ya comentar y debatir antes de hablar sobre temas de la Iglesia, porque realmente se están cambiando mucho las cosas en la Iglesia, aunque muy poco a poco, eso es cierto, pero creo que ese sería el camino a seguir y sobre todo intentar cambiar desde los jóvenes la Iglesia. Cartas del Papa Francisco. Completamos hoy la catequesis sobre el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando nuestra capacidad de amar
hasta que somos capaces de hacernos cargo del cuidado de los demás. Esta es la aptitud nupcial y paterna que se pueden manifestar de varias formas, pero que rigen nuestras relaciones humanas profundas. El adúltero, el lujurioso, el infiel, es aquel que no ha alcanzado esta madurez, que no ha pasado del yo al nosotros y busca en los demás su propia satisfacción, sin un encuentro fruto de la acogida y de la propia donación. Todas las vocaciones en la Iglesia, incluso el sacerdocio y la virginidad, deben estar marcadas por esta relación nupcial, por la esposa de Cristo, amando al pueblo de Dios con la ternura y la fuerza de un padre y de una madre, de un esposo y de una esposa. En el matrimonio, del mismo modo, se deben cumplir estos requisitos, percibiendo la bondad intrínseca de la popularidad de lo masculino y de lo femenino, del cuerpo y del espíritu. Nuestro cuerpo, por tanto, no está destinado a ser instrumento de placer, sino a ser lugar donde se realiza nuestra vocación de amor.